Cuando veamos que ya están todos, empezamos. Ahí ya entraron todos acá. ¿Ya entraron todos? Estaban en las salas. Bueno, buenas tardes algunos, buenas noches otros. Saludo de nuevo, les doy la bienvenida a este encuentro que vamos a decir fuera de serie del seminario del Departamento Enlaces, la familia AUM. Digo fuera de serie porque hoy vamos a presentar el libro Invenciones en la Sexuación. La próxima clase, que retomaremos nuestra serie, será el 16 de mayo. El tema va a ser la partición de las mujeres. Va a presentar María Leonor Solimano, Liana Amor y Mónica Torres. Como les decía, hoy vamos a presentar Invenciones en la Sexuación, y si lo hacemos en el marco del seminario es porque, como saben, el libro reúne las clases que dictamos en ese tan particular año 2020. Hemos invitado a presentar el libro a Patricio Álvarez Bayón, a Fabián Feinwax y a Alejandra Gleis. Yo voy a ser aquí un poco de anfitriona, represento al departamento y a la comisión de enseñanza un poco, y otro poco estoy en representación de las compiladoras, las compis para los amigos, Alejandra Loray y Graciela Schnitzer, y por supuesto yo. No es fácil presentar algo en lo que uno participó tan activamente, así que por eso solo oficiaré así un poco de organizadora. Tuve la suerte de que Patricio me ayudara bastante con la organización de la cosa, así que me ha simplificado mucho el trabajo. Yo voy a intentar decir quizás algunas otras cosas que ellos no van a decir porque hacen más a la interna del libro. Saben que Miller diferencia creación, que pone el acento en la creación ex nihilo, es decir, a partir de la nada, el descubrimiento, que descubre lo que inventa, descubre lo que ya está ahí, y la invención, que es una creación a partir de lo que ya está ahí o de los materiales existentes. Muchos de nosotros descubrimos el Zoom con la pandemia, pero Enlaces inventó con el Zoom un espacio de trabajo que, a pesar de la presencia virtual de los cuerpos, era un espacio donde circulaba mucha libido, mucho entusiasmo. Quisimos plasmar esa experiencia tan singular, y por eso el libro lleva como subtítulo Del Zoom al Libro, Seminario Enlaces 2020. Por eso es un libro tan largo, porque hemos decidido, como verán, como sabrán y como seguramente retomarán nuestros presentadores, hemos incluido las conversaciones, ¿no? Miquel Basols en su prólogo subraya algo de esto, ¿no? Cuando dice que el espíritu de trabajo colectivo se ve reflejado, pero también está alojada la singularidad de la enunciación de cada uno, ¿no? E incluso la nombra como una conversación analítica, lo cual es muy elogioso. La verdad que me pregunté, cuando pensaba que iba a decir hoy, me pregunté si no hubiera tenido esta experiencia tan particular del Zoom, donde juntábamos gente de otros países, de otras ciudades, si realmente hubiésemos publicado este libro, este seminario. Es difícil saberlo, porque quizás si no hubiésemos tenido la contingencia de la pandemia, el seminario hubiese entrado en la serie de los otros tantos que venimos dando hace tantos años. Hemos dicho de otros seminarios, este es muy bueno, hay que publicarlo, pero a lo sumo se publicaban algunas clases sueltas en algunos enlaces o en el suplemento de las enlaces online. Por primera vez lo hicimos, esperemos que no sea el último. Veremos si sea tan largo o no. Alejandra nos sugería que mejor que no, pero somos un poco rebeldes. Quizás suene un poco presuntuoso también, pero fuimos unos visionarios. Al menos seguimos a Lacan cuando alienta a los analistas a estar a la altura de la subjetividad de su época. En el 2020 nos propusimos trabajar las invenciones en la sexuación,
tema que incluye el fenómeno trans, el de los feminismos, el del lenguaje inclusivo, entre otros. Y al año siguiente, mientras estábamos estableciendo este texto, Miller declara al año 2021 como el año trans, con lo cual supimos estar, vamos a decir así, acompañando las actividades de la AMP de ese año, y decidimos también, otra cosa inédita en nosotros, repetir el tema del seminario por un segundo año. Ya he mencionado a las compis, y debo decir algo. Agradezco la suerte de haber trabajado con ellas. Se hizo muy fácil y muy llevadero un trabajo que fue difícil y arduo. Nos divertimos, armamos una pequeña camaradería que aún se mantiene. Aprendimos juntas, nos apoyamos, y ese es el saldo más valioso que en lo personal me llevo de este libro. Sé que será excesivo, me van a disculpar, pero yo quiero nombrar a todos los autores, agradeciéndoles su participación en aquel seminario y su colaboración en la corrección de los textos. Ellos son Virginia Nottelson, Mónica Torres, Eliana Amor, Alejandra Antuña, Pablo Russo, Ivana Bristiel, Gustavo de Sal, Analia Domínguez Neira, Fabián Feinwachs, Jorge Faraoni, Mariana Gómez, Santiago Jormanstorfer, Aníbal Lecerre, Cristian López, Ana Ruth Najles, Alejandra Loray, María Leonor Solimano, Ludmila Maliszewski, Oscar Ventura, Elsa Maluenda, Liliana Maguas, Gabriela Rodríguez, Graciela Schnitzer, Adriana Tirquiel y, por supuesto, quien viste y calza. También quiero agradecerle a Julieta Arnaud su bella obra con la que ilustramos el afiche del seminario en aquel momento y la tapa de este libro. Por supuesto, también le agradecemos a Alejandra Gleis una vez más por publicar este libro, pero sobre todo por su paciencia, por nuestras excentricidades. También es una alegría que ella presente aquí este libro hoy. Hay algunos que no van a estar hoy en la cita. Mónica Torres está de viaje y no pudo llegar, pero está presente porque este espacio de trabajo y el libro que resulta de él tienen el sostén de una transferencia de trabajo que ella ha sabido generar y mantener durante todos estos años, con nosotros y con algunos otros. Le habíamos pedido a Oscar Ventura que también presentara nuestro libro, pero cuestiones personales, y como él mismo lo dijo tan lindo, traspiés del tiempo que a veces se impone como una tiranía, le han impedido estar aquí hoy. Fabián, gustoso, tomó la posta y le agradecemos mucho que lo haya podido hacer con tan poca anticipación. Bien, solamente ahora voy a contarles quiénes van a presentar este libro. Alejandra Gleis, empiezo por la dama, aunque quizás ya no importa, empiezo por Alejandra Gleis. Alejandra es miembro de la EOL y de la MP y es editora de Grama Ediciones. Dirigió junto a Jacques Alain Miller el libro Lacan Hispano, que se publicó con motivo del 40 aniversario del fallecimiento de Lacan, un libro memorable. Este año también codirige con Miller la elaboración de un libro sobre el pase que se llama La práctica del pase en el campo freudiano. Patricio Álvarez es miembro de la EOL y de la MP. Es magíster de la UNSAM y docente de psicopatología de la UBA y también es docente de la maestría de la UNSAM. Es coordinador del Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia y también es miembro del Observatorio de Género y Transexualismo. Es coautor con Silvia Tendras del libro ¿Qué es el autismo? Y autor de su libro El autismo entre la lengua y la letra. Libro que
No, siempre estuve tentada de escribirle a Patricio, por una cosa u otra no lo hice. Aprovecho en hacer mi declaración en público. Es un libro excelente, que lo recomiendo todas las veces que puedo, porque además tiene una claridad envidiable. Así que felicitaciones de mi parte. Por último, Fabián Feinwax, que me pidió que lo presente así: el mejor amigo de Enlaces en París. Eso ya lo sabemos todos. Así que me gustaría agregar algo más. Agregar que Fabián es analista en París, es miembro de la ASF y de la EOL y de la MP. Es enseñante en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8. Tiene numerosos artículos publicados en distintas publicaciones de todo el mundo. Y lo último es su versión lacaniana de los estudios de género en una obra colectiva que codirige con Clotilde Leguín. Bueno, esperando haber podido atravesar esta instancia con dignidad, le voy a dar la palabra a los presentadores, y en este caso vamos a escuchar primero a Patricio Álvarez. Patricio, cuando quieras, cuando vos quieras coordinar, ponemos. Bueno, cuando yo quiera coordinar. Bueno, gracias, Blanca. Bueno, primero les quiero agradecer la invitación porque me sorprendió. Me considero también un amigo de Enlaces y un admirador de Enlaces, entonces me gustó mucho que me invitaran. Y después, cuando recibí el libro, primero la invitación de Blanca, le dije inmediatamente que sí. Después, al final de la conversación, Blanca me dijo, bueno, el único detalle es que son 500 páginas. Y ahí ya no podía decirle de ninguna manera, tengo una cita ese día porque la que no voy a poder estar, pero bueno. Igualmente, cuando lo leí, me pareció excelente el libro. Y bueno, por eso quiero comentar algunas cosas que transmitan primero el efecto que tuvo el descubrimiento del libro, que fue realmente un libro con el que aprendí un montón. Y la alegría por haber sido invitado para esto. Voy a empezar por lo que, por lo menos para mí, desde mi interpretación, por supuesto, ahí está la subjetividad de cada uno, en su lectura, lo que por lo menos para mí es la pregunta central del libro, que yo ubicaría como una pregunta que se sostiene como fondo a lo largo de todo el libro, que está ubicada en el capítulo 3, a partir de la presentación de Pablo, Mónica y Fabián, y que es la que después Bassols retoma en su presentación. En este capítulo, Mónica formula la diferencia entre los hombres y las mujeres en el siglo XX y en el siglo XXI, o sea, la diferencia que los hombres tenían en el siglo XX y las mujeres respecto de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Y se pregunta, a partir de que en este siglo esta bipartición entre hombres y mujeres ha estallado en la multiplicidad de los géneros, se pregunta si hay solo dos sexos. Se pregunta si son válidas aún las fórmulas de la sexuación en este tiempo, lo dice de un modo bien fuerte, porque es fuerte esa pregunta, es decir, ¿son válidas las fórmulas de la sexuación? Y se pregunta además si hay más de dos modos de gozar o son solo dos. Decía que esta misma pregunta es la que Bassols retoma en la presentación inicial del libro, y Bassols la plantea de este modo a esta pregunta: ¿dónde empieza y dónde termina el binarismo en la enseñanza de Lacan? ¿Y de qué dos sexos se trata en este binarismo? Estos son citas, ¿no?, de
de Mónica y de Miquel. Volviendo a este capítulo 3, esta pregunta que hace Mónica es a partir de la presentación que había hecho Pablo, donde Pablo planteaba que a lo largo de todo el año iba a trabajar el Lacan de los seminarios 19, 20 y 21. Es decir, como lo llama él, el Lacan feminista, fórmula que me encantó y que estoy plenamente de acuerdo que ese es el Lacan feminista. Y ahí viene la respuesta, que como decía, me parece que es la clave del libro, la pregunta, la respuesta y todas las vueltas que se le dan a la cuestión, que hace Fabián, que es que la respuesta hay que buscarla a esta pregunta en el pasaje del último Lacan, que sería el Lacan feminista, de los seminarios 19 al 21, al ultimísimo Lacan, donde se sitúan en este ultimísimo Lacan no los goces sexuados, sino la singularidad del anudamiento de cada uno como modo de goce. El síntoma como el modo de solución singular que incluye, pero que a la vez excede a los goces sexuados. Que es importante esto, los incluye, pero también los excede. Y digo que es a mí me parece la pregunta central del libro, no caprichosamente, porque se me cantó que es la pregunta central, sino, primero, porque es la pregunta que retomaba Sols, pero segundo, porque la pregunta es el título mismo del libro, Invenciones de la sexuación, porque esa solución singular de goce, que es el síntoma, es la invención de cada uno como su propio modo de resolver la no relación sexual. Si lo tomáramos así, tomando la pregunta de Mónica y la respuesta de Fabián, podríamos rebautizar el libro y llamarlo De la sexuación a la invención, ¿sí? Porque la pregunta de Mónica es si hay solo dos goces sexuados. Fabián plantea que habría que ubicarlo en el ultimísimo Lacan en la solución singular, o sea, la invención. Pero justamente me parece que mantener la fórmula invenciones en la sexuación permiten poner en diálogo los dos términos y los dos modos de considerar el goce. El goce del síntoma como invención y el goce sexual. ¿Sí? Me parece que justamente ese diálogo es lo interesante, no plantear del uno al otro, sino mantener el diálogo. Bueno, esta pregunta, entonces, me parece que figura como una especie de fondo a lo largo de todo el libro y se va a anudar en el capítulo 9 que voy a retomar después, al final de lo que voy a decir. Pero antes voy a tomar entonces uno de los ejes que formula esta pregunta, que es el eje sexuación. O sea, tenemos el eje sexuación y el eje invenciones, que las invenciones están del lado de la cuestión del género, ¿sí? De la multiplicación, el estallido del género. Voy a tomar los capítulos en los que se investiga la cuestión de la sexuación y de lo femenino. Porque después en lo que charlamos con Fabián, Fabián después va a tomar la cuestión del género, entonces va a tomar otros capítulos. Blanca se ríe porque yo hice toda una investigación obsesiva de qué iba a hacer cada uno, y hinchándole los huevos a todo el mundo sobre qué iba a hablar cada uno. Bueno, entonces armé toda la cuestión. Voy a tomar entonces lo femenino y la sexuación. De manera, o sea, que voy a retomar esta pregunta, ¿en qué medida podemos considerar la pregunta sobre los goces sexuados? Y entonces voy a tomar el Lacan feminista, como lo llamaba Pablo, el que interroga a los goces sexuados y la pregunta por lo femenino. Esta pregunta aporta un plus, que es el momento en el que llega, porque la pregunta por lo femenino es la pregunta que la escuela y la AMP viene trabajando en su jornada, en su congreso, con lo cual toda la investigación sobre la sexuación tiene lo interesante de que entra en la serie, pero al mismo tiempo, tomando en cuenta que estaba formulada en el 2020, es un antecedente y un consecuente de toda la pregunta en relación a la sexuación y a lo femenino.
Y es además una característica de enlaces sostener la pregunta en relación a la sexuación y en relación a lo femenino. Es una característica de la pregunta por qué es lo femenino. No les estoy diciendo que sean histéricos, lo estoy planteando en el sentido de la dimensión de, bueno, ¿por qué no? Pero digo, lo estoy planteando en el sentido de la función que Lacan ubica en el seminario 3, que es la función del analista, que es justamente no la de señalar la respuesta, sino la de sostener la pregunta. Lacan trabaja la función como Heidegger define a la función del filósofo. La función del filósofo es la de sostener la pregunta por el ser y no señalar las respuestas a través del ente. Bueno, la función del analista es sostener la pregunta por lo que hace agujero en el saber. Y entonces así podemos ubicar cómo podríamos situar lo que llamamos la investigación en psicoanálisis. La investigación en psicoanálisis es a partir de sostener una pregunta, ¿sí? O sea, sostener una pregunta en relación a lo que no se escribe, en relación a lo que hace agujero en el saber. Entonces, a partir de esta pregunta, que enlace sostiene a lo largo del tiempo, se van señalando respuestas, que son las muchas del libro, y que son muchas respuestas con esta característica de respuestas agujereadas, respuestas no todas, pero que son respuestas que para mí, a mí me resolvieron muchas preguntas que tenía, además, a partir de un trabajo en una dupla donde se trabajó la cuestión de lo femenino, con lo cual, para mí, este diálogo con el libro ha sido un diálogo muy fructífero. Entonces voy a ir tomando capítulos a partir de esto. Por ejemplo, voy a tomar entonces este eje. Por ejemplo, la que da en el capítulo 2, Mónica, estableciendo la diferencia entre la posición femenina y el goce femenino. La primera, la posición femenina, ubicada en relación al lavarrado, y el goce y la diferencia que establece con el goce femenino como la afirmación de un goce no todo. También el recorrido muy detallado que hace Leonor Solimano en ese mismo capítulo sobre las fórmulas de la sexuación, y la lectura que hace Blanca Sánchez a la frase de Lacan de la posición femenina entre centro y ausencia. Son cómo van ubicando las distintas dimensiones de lo femenino en estos puntos, me parece que son muy interesantes. Y cómo después retoma Pablo esta fórmula de entre centro y ausencia, situando su relación a la contingente, del a veces sí, a veces no. Es interesante en relación, por ejemplo, a esto, al trabajo que hacen Leonor y Blanca, cómo, una cosa que me pareció muy, muy interesante, es cómo interpretan cada uno de un modo distinto, pero de un modo que al mismo tiempo se articula, en las fórmulas de la sexuación, el trabajo que va haciendo Leonor, la primera de las fórmulas del lado derecho, el no existe X que no fide X. ¿Sí? Es interesante porque cada uno es para mí la fórmula más enigmática de las fórmulas de la sexuación, y cada una va ubicando una distinta versión. Es distinta a la versión que ubica Leonor, distinta a la que ubica Blanca, y distinta a la que ubica Graciela Schnitzer en el capítulo 5. Son tres versiones, pero que al mismo tiempo se articulan. No se las voy a explicar, sino justamente la idea es que ustedes lo lean y vayan a investigar eso en los 5 primeros capítulos. Pero lo único que puedo decir es que dan una clave sobre estas tres formas de interpretarlo de modo distinto y articulado, dan una clave para pensar la cuestión de la feminización del mundo. ¿Sí? En los tres textos se
toma algo de la referencia a la feminización del mundo, y justamente ubicados a partir de ese cuantor de las fórmulas de la situación. Bien, entonces, esos son algunos de los puntos que me parecen muy interesantes en el libro. Primero, esta diferencia entre la posición femenina y el goce femenino, luego el recorrido por las fórmulas, luego el recorrido que hace Eliana Amor sobre la cuestión del goce místico, con el trabajo a partir de la beguina Hadewig-Danvers, que es interesante porque nos permite anudar ese goce místico como el goce más allá del falo, como ella lo ubica, Eliana, como un goce que nos, como lo dice Lacan, como un goce que nos encamina hacia la existencia, para poder pensar ese goce más allá del falo y sin el falo de algún modo, y que se sitúa en un constante decir de lo que se siente más allá de las palabras. Luego de situar este más allá del falo, está el trabajo que hacen en relación a lo que está más acá del falo, en la discusión que varios capítulos hacen acerca del feminismo. Digo más acá del falo, tomando un punto que plantea Pablo de la lectura que hace Rita Segato del Lacan de la significación del falo, donde en ese Lacan se sitúa la diferencia fálica del lado de las mujeres, del lado de las dos posiciones, hombre y mujer, situadas en relación al falo, a partir de una diferencia. Y en ese punto, la lectura muy interesante que hacen varios en relación a la cuestión del feminismo, por un lado el texto de Pablo, en el capítulo 1, por otro lado el trabajo que hace Mónica sobre, sobre Mujercitas, sobre el libro con Jo March como la precursora del feminismo, muy interesante. Bueno, este trabajo en relación al feminismo como distintos modos de resolver la cuestión de lo femenino, pero justamente en ese punto de impas en relación a la dimensión fálica. Bueno, volviendo a Lacan feminista, el capítulo 6 ubica la diferencia entre lo femenino y la histeria, situando algo que después voy a retomar, que es este punto de lo femenino situado a partir de la definición de Miller de el goce femenino como el goce como tal, diferenciado de la histeria, que se localiza en relación al goce fálico, y que se dirige hacia la otra, pero justamente como lo plantea Blanca Sánchez, porque esa otra mujer representa algo otro al falo. ¿Sí? Ese es me pareció muy interesante ese punto de esa lectura de qué es la otra mujer, en tanto define esto. Después Ludmila Malichevsky sitúa estas diferencias a partir del testimonio de Florencia Dassen, planteando ahí cómo una mujer no puede ahorrarse el pasaje por la extimidad como para acceder a la posición femenina. ¿Sí? Todo esto son pequeñas citas que voy tomando, no voy a aclarar cuál es la cita porque si no sería muy largo. Y por último, la lectura que hace Mónica, en el capítulo 8, de la mujer como síntoma de otro cuerpo, pero ubicándolo en la relación de Joyce con Nora, y es muy interesante cómo Mónica sitúa cómo, a diferencia de esta fórmula de la mujer como síntoma de otro cuerpo, para Joyce, Nora no era su síntoma, sino que su síntoma era la escritura. Esa diferenciación que hace es muy... He aprendido, estoy contando todas las cosas que he aprendido del libro. ¿Sí? Bueno, entonces con todo esto he ubicado algunas cuestiones
sobre la investigación de la sexuación y lo femenino que hacen en estos primeros capítulos del libro, el 1, el 2, el 3, el 6, el 8. Dejo para Fabián y Alejandra los otros capítulos, que también son excelentes, pero en algún punto hay que tener un punto de capitón, digamos. Y quiero, para terminar, centrarme en el capítulo 9, actualidad de la sexuación, porque me parece que hace como una especie de broche a lo que había planteado al principio, que era un poco la pregunta del libro, porque en este capítulo, en la interlocución entre Mónica, Graciela Schnitzer, Jorge Faraón y Gustavo de Sal, se retoma esta pregunta que ubicamos al inicio, la pregunta entre el Lacan feminista y el ultimísimo Lacan, o bien la pregunta entre invención y sexuación. Y ahí se reformula algo de esto a partir de el planteo que hace Graciela de ubicar un modo de resituar los goces sexuados a partir de la posibilidad de llamarlos un goce del cuerpo en oposición a un goce fuera del cuerpo, no del lado de lo masculino y lo femenino, sino más bien ubicarlos como dos modos de goce desprendidos de la cuestión hombre-mujer, justamente para poder sacarlos del lado del binarismo en relación a esta pregunta, para salir del esencialismo y situarlo en relación a la pregunta por el goce. Y así Graciela toma la lectura que hace Miller del goce femenino como el goce como tal, y por otro lado la diferencia que hace Laurent entre el goce uno y el otro goce, situando a este otro goce como el goce opaco, como el goce como tal. Bueno, y Gustavo de Sal sigue en esta línea interrogando si ese goce que hay en las soluciones sintomáticas podría considerarse como siempre sexual o no, abriendo a la multiplicidad de los goces y poniendo el acento en ese goce como tal del que habla Miller, porque en esa opacidad del goce está lo indecible, lo que no se puede escribir, entonces, a partir de eso, poder situar en esta pregunta sobre si se trata de los goces sexuados o el goce de la invención, se plantean en esta discusión que se establece entre Mónica, Graciela, Jorge y Gustavo, la posibilidad de pensar otros modos de articulación entre la dimensión de la invención y la dimensión de los goces sexuados, ¿sí? A partir de pensarlo, justamente de desesencializarlo en relación a que no se trata de lo masculino y lo femenino, por ejemplo, Gustavo plantea si se podría pensar la declaración que cada uno hace de la autopercepción de su género como un modo de establecer una serie no toda de los distintos modos de nominar al género. ¿Sí? Y entonces este capítulo, a partir de retomar la pregunta inicial que da título al libro, le da una vuelta más a esta pregunta sobre el binarismo del goce, en oposición al goce del síntoma, permitiendo pensar que la cuestión del género podría articularse de otro modo. Podría pensarse cómo cada sujeto en su solución singular puede ubicarse también en esta solución singular como anudándose en relación a un goce todo o a un goce no todo, por fuera del esencialismo hombre-mujer. Y esto permitiría ir más allá del problema de la sexuación o el género y permitiría pensar modos de anudamiento que impliquen a la sexuación, pero no de un modo lineal como hombre-mujer, sino anudando diferentes modos de goce sexuado, diferentes modos del goce del lado de todo o no todo, como modos de articular la invención y la sexuación bajo otro modo. Bueno, este fue un poco el
el recorrido que quería situar en relación a la pregunta del libro y al recorrido en relación a la sexuación y a lo femenino. Muy bien. Excelente, Patricio, muchísimas gracias. Así están todos haciendo aplausitos. 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 Acá en el Zoom son aplausitos. Claro. Le voy a pasar ahora la palabra a Alejandra Gleis, que nos va a contar de su lectura singular de Invenciones en la Sexuación. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación, por supuesto, a presentar este volumen. Que ya Blanca lo adelantó, yo iba a contar un poco qué es el resultado del seminario dado el primer año en pandemia, ¿no? Y que realmente yo pensaba decir, y Blanca también lo dijo, algo en torno a que fue un verdadero invento de enlaces, ¿no? En el sentido de que pudieron muy rápidamente ponerse al trabajo con ese particular deseo decidido que tienen, ¿no? De poner a trabajar rápidamente cuando aún el mundo estaba un poco paralizado y fuera de caja, digamos. Y el corolario de ese gran trabajo fue este libro, brillantemente establecido por Alejandra Loray, Blanca Sánchez y Graciela Schnitzler. Para mí presentar un libro es decir algo acerca de lo que ese libro despertó en uno como lector, ¿no? No intentar contarles lo que dice el libro, sino lo que abrió en mí respecto de su lectura. Por lo tanto, trataré de brindarles algunas ideas sueltas acerca de aquello que resonó en mí luego de pasar por sus páginas. Como saben, es un libro de 520 páginas, de modo que la lectura, por supuesto, tiene que dirigirse a lo que a uno más le interesó, porque si no se torna un poco inabarcable. Hizo la casualidad que justo ayer llegara a mis manos el libro de Eric Martí, ¿sí? Es el libro que da pie a la entrevista de Miller, que dio pie al año trans, por otro lado, ¿no? Al concepto de año trans que se estableció en la MP. El sexo de los modernos se llama el libro, supongo que todos lo conocen, aunque no lo tengan. Y en el prólogo, que es lo único que llegué a leer, entiéndanme, lo recibí anoche, dice ya en la segunda página: es una ingenuidad creer que la noción de género, con el pretexto de que pone en entredicho el carácter natural de la diferencia sexual, no es más que un avatar, entre otros, de la odisea de esa diferencia, en cuanto habla a la especie humana y no deja de contarle, desde los tiempos más remotos, historias extraordinarias que de paso constituyen a nuestra especie en cuanto está compuesta, debido a ello, de sujetos hablantes y sujetos sexuados. Y agrega más adelante: sigue siendo la diferencia la que habla en nosotros. En mi opinión, este libro, Invenciones en la Sexuación, es un buen ejemplo del trabajo sobre esta cuestión que plantea Martí ya en el prólogo, ¿no? Aún no pude. Tal vez ambos libros deban leerse en conjunto, junto con la extraordinaria entrevista de Miller a este autor, ¿no? Ahora algunas ideas y retomaré algunas de estas cosas que plantea Martí en este prólogo. Siguiendo a Eric Loran, en este libro de enlaces, se dice que el discurso feminista sostiene el universal de lo femenino. Más allá del significante paterno, existe un imposible de decir concerniente al goce femenino que demanda ser reconocido y tramitado, y los movimientos feministas son intentos de escrituras posibles de lo imposible de escribir, o intentos de inscribir ese goce por fuera de la norma fálica. Incluso Graciela Musacci dice que el feminismo, o algunos de ellos, no son más que un nuevo rostro de la feminidad, o sea, una nueva forma de velar el no hay relación sexual, o a la manera de Martí, que leí hace un minuto, otro avatar de la odisea de la diferencia. Una manera de decirlo con cierta connotación ética. Pero Mónica Torres, en la página 395, en una de las conversaciones, dice muy claramente la manera en que el psicoanálisis debe abordar la cuestión del feminismo. Cito: sin duda alguna que los nuevos feminismos son revolucionarios, pero no es lo mismo la cuestión política en juego, que lo que nosotros pensamos como psicoanalistas del uno por uno, y esa distinción hay que hacerla, aun si uno tiene una militancia política
que convenga en un momento y que apoye los discursos de género. Porque por un lado, políticamente es útil, pero no se puede perder la dimensión de la singularidad, y eso es lo que llamamos el no todo del lado femenino. Es decir, por más que apoyemos, es el fin de la cita, es decir, por más que apoyemos cada uno de nosotros al discurso feminista y las teorías de género, con lo que tienen de revolucionario para la época, no podemos olvidar que la operación del psicoanálisis es sostener la singularidad, el arreglo personal, el uno por uno, que implica una posición totalmente antisegregativa. El libro avanza muy precisamente sobre este punto y en esta orientación. En otra de las conversaciones del libro, que son piezas fundamentales al mismo nivel, diría yo, de los textos presentados, no se pierdan esas conversaciones, justamente Fabián Fancuas, mi compañero de presentación esta noche, plantea que el feminismo actual busca, por un lado, articular un discurso allí donde ya no hay otro, y por otro, atacar lo que podría quedar del semblante y de lo simbólico vinculado al patriarcado. En este mismo sentido, se plantea a lo largo de estas páginas, de diversos modos, que el patriarcado y el orden fálico son aún los grandes blancos de ciertos movimientos feministas. Una destrucción de los semblantes, bajo la fórmula de abajo el patriarcado, correlativo a la increencia en el padre, que ya se anunciara en los comienzos incluso del psicoanálisis. Podríamos decir que mientras la masculinidad puede aparecer como el repudio a lo femenino, hay veces que el repudio a lo viril se presenta como rechazo a los semblantes, lo que cada quien entiende como lo masculino. En la clínica puede verse, en algunos casos de homosexualidad femenina, en los que el rechazo a lo que sienten como autoritario y violento, generalmente por la vía paterna, se destaca como rechazo a la virilidad masculina. Incluso diría más, como respuesta a lo imposible de soportar del padre, a la manera de Christiane Angot, como lo plantea Mariana Gómez en su texto El lenguaje inclusivo como tropiezo de la lengua. Un padre del que el feminismo ha construido versiones que refieren al padre del patriarcado. En este sentido, desde hace años se ha hablado y escrito mucho sobre la feminización del mundo, pero la pregunta que tal vez perdura es si hay lugar para lo femenino en el mundo cuando los feminismos de hoy repudian lo viril, un repudio que se escucha también en la clínica y que aparece muchas veces como el repudio al patriarcado, que ya sabemos en declive. Pero además sabemos que lo femenino no se inscribe en el marco del rechazo a la castración, que implica locuras generalizadas en orden fálico y que empuja a asumir roles sociales incluso dentro de un orden de hierro. Tampoco se inscribe en esa exigencia dirigida a la ciencia, de una reparación del problema sexual, muchas veces quirúrgica, en el doble nivel del goce y de la identidad, muy diferente de la reparación que efectúa el nudo mismo, garantizando estar en el terreno del no todo. Una reparación que puede tener el carácter de una invención, como lo dice Adriana Terquiel en la página 407, en su texto Saber hacer con los desechos, una invención, un arreglo con lo que tengo que soportar y con el no hay relación sexual. Y agrega, se inventa lo que no está a partir de lo que existe. Miquel Bassols, en el prólogo del libro, da una orientación precisa, si queremos decir algo, acerca de este estallido del género que acompaña a nuestra época. La sexuación hunde sus raíces en el enigma de lo real, y que en cierto modo está también en la frase que les leí de Eric Martí. De hecho, el estallido actual de la cuestión del género, ese nuevo reino de la función fálica, esa incidencia del lenguaje sobre el cuerpo, es una corriente universal que se sitúa lejos de lo que podemos llamar lo femenino, ya que el no todo está más bien abre paso a lo singular, invitando a interrogar lo que existe a las normas. Ese no todo es lo herético por excelencia, un atributo singular de lo real, dice Lacan, que no puede ser colonizado por ningún discurso, por más progresista que éste sea. Es un más allá del padre
como posibilidad de una opción por otra cosa, y siempre del lado de la invención, tan trabajada a lo largo de todo este libro. En esta línea me interesó mucho el capítulo sobre el género en el lenguaje, el debate en torno al lenguaje inclusivo, ese intento de conducir el lenguaje al terreno de lo neutro. Me pareció realmente sorprendente, y para seguir de cerca, el texto de Ivana Bristiel, Una brecha infranqueable y fecunda, con el ejemplo de Val Flores y su singularidad exclusiva, un término sumamente preciso. Frente al lenguaje inclusivo, la singularidad exclusiva de Val Flores parece ser una buena manera de describir esa herramienta del poeta, de aquel que puede dar pequeños retoquecitos a la lengua, a una lengua viva, donde el libido se infiltra como goce en el cuerpo. Ese lenguaje inclusivo, llamado también lenguaje no sexista, lenguaje no binario, lenguaje inclusivo de género, aparece como una resistencia frente a la hegemonía en el lenguaje de lo que se entiende como patriarcal, con lo que se trata de incomodar y ampliar derechos frente a un lenguaje que no incluiría lo femenino y a las nuevas formas de la sexuación. Un fenómeno retórico como configuración discursiva de una lucha política que muestra muy bien algo que dijo el otro día Anthony Vicens en un seminario del que participo. A cada discurso le corresponde una política. Así el lenguaje inclusivo se percibe como una disidencia frente al lenguaje. Pero en la última cita con el pase, Miller nos advirtió que la disidencia siempre es individual. Si es de más de uno, es oposición política. Y ya entramos en otro terreno. La disidencia tiene más que ver, entonces, con el arreglo de cada uno en relación al goce, con su invento singular. En resumen, mientras las singularidades son plurales, la singularidad no lo es. Los detractores del lenguaje inclusivo suelen referirse a él como la marca ideológica en la lengua, como si esto no estuviera ya presente simplemente cuando alguien habla. El lenguaje es político, y el fin que se propone, la aplicación del lenguaje inclusivo, es supuestamente antisegregativo. Pero me pregunto, ¿no sería otro avatar más de la odisea de la diferencia? Sin dudas, el lenguaje inclusivo funciona como un mensaje dirigido al otro, denunciando lo que muchas veces se lee como el rechazo a lo femenino, como lo indica Mariana Gómez. Pero es Ivana Bristiel quien precisa lo que se trata en este lenguaje no binario. Dice: el lenguaje, como elucubración de saber sobre la lengua, busca constantemente fagocitar este fuera de sentido, recubrirlo sin éxito. Es en esa brecha en la que el lenguaje no binario insiste. Fin de la cita. En este sentido, también el texto de Ivana es claro. El único modo de llevar adelante una política femenina en el lenguaje es vía la poesía que explora la lengua, que se aferra a la alteridad irreductible, que introduce una fractura del significante encadenado de las identidades sexuales y de la lógica de los géneros. Y esto queda confirmado en la conversación posterior, donde Blanca Sánchez dice tajantemente: el lenguaje inclusivo es solidario del estallido del género. Y yo agregaría: nunca va a alcanzar. Ya no bastan la E o la X. Habrá que seguir cambiando letras para tratar de atrapar eso que se escapa, como Aquiles y la tortuga, intentando cernir lo imposible que hay entre ambos. Evidenciar la inexistencia del otro parece ser la única manera de producir una invención que nombre desde la singularidad una posición sexuada, o como se dice en este libro, una invención que no pueda ser capturada bajo ninguna letra del código. En esta línea, propongo como subtítulo de este libro: el psicoanálisis, una vía para una exclusividad singular. Una exclusividad singular que no puede ser entendida como inclusiva, aunque por supuesto luego cada uno deberá ver qué hace con eso que lo excluye, si me permiten, con su exclusividad. Por eso lo femenino no es más que lo innombrable por la vía del otro, como dijo Patricio, lo que hace agujero en el saber, lo no representable por la vía de la identificación o del semblante. Pero queriendo atrapar
eso innombrable en el campo de lo social, aparecen estas nuevas construcciones retóricas para así intentar decir sobre la indecibilidad del género o la manera en que el lenguaje corre tras la lengua sin poder alcanzarla, como dice Blanca en la página 383. Pero a todo esto se agrega algo más que en el último congreso de la MP se puso sobre el tapete, el movimiento woke, una verdadera construcción política que en cierto modo atenta contra la libre circulación de la palabra y contra el psicoanálisis mismo, como una seria multiplicación y ofensiva de esos movimientos políticamente correctos. Grupos de personas que se creen muy conscientes de los problemas del mundo y que viven pendientes de lo que otros hacen mal para poder aleccionarnos. A este tipo de vigilantes se les llama woke, una palabra inglesa que significa despertar. Bajo este término se incluyen todos aquellos que están alertas al racismo, la discriminación y la racial y la injusticia, entre otros temas. Quieren mejorar el mundo y por eso atacan a quienes consideran que no saben o no lo hacen. Un nuevo modo, a la manera de un panóptico, sobre todo en las redes sociales, que da un cuerpo muy preciso al vigilar y castigar de Foucault. Y como dice Martí en este prólogo que les comenté, hemos pasado de una sociedad de la ley a una sociedad de la norma. Una de las definiciones de la norma es un conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto. El wokismo es un claro ejemplo de este paradigma. No pude dejar de recordar lo que sostiene Lorán en El otro que no existe y sus comités de éticas, refiriéndose a la cultura americana, cuna del wokismo, cuando habla del discurso universitario políticamente correcto, que enmascara la gran heterogeneidad de esa misma comunidad. Dice, no se tiene el significante del nombre que colectiviza, sino el significante amo pluralizado como el significante del nombre del cual hablo. Repito, el significante amo pluralizado como el significante en nombre del cual hablo. Tal vez podamos definir el wokismo en estos mismos términos. Es muy interesante, por otro lado, que los que adhieren a estos movimientos woke toman algunas expresiones rutinarias como si fueran atentados a su integridad personal y asumen que los comentarios torpes o fuera de lugar son microagresiones intencionadas, con la paradoja de que practican un pensamiento totalmente binario. La idea de que el mundo se divide entre buenos y malos, negros y blancos, oprimidos y opresores, dando lugar a lo que Pablo Russo dice en la página 99, un retorno incluso fascista del binario o la segregación. Un binarismo que convoca nuevamente el racismo frente al goce del otro. Es decir, aquello que dicen querer trascender aparece redoblado y reduplicado en esta política de la norma. Derribar estatuas, cancelar libros y artistas, oradores, escritores, son hoy rasgos de época. Y en esta cancelación entra todo aquel que no encaje perfectamente en el modelo definido por la norma impuesta por el colectivo woke. Una nueva segregación puesta al día en torno a lo políticamente correcto y la corrección en el lenguaje. Como ven, solo algunas ideas acerca de lo que este libro ha despertado en mí. Lo que es claro es que el supuesto binarismo con el que acusan al psicoanálisis queda desvirtuado cuando la invención singular, y esto es dicho a lo largo de las páginas del libro de diferentes modos, adquiere su lugar como el lunarismo de los únicos, como bien lo define Ana Ruth Nasles en una de las conversaciones, que es lo único capaz de producir un impas frente a la lógica de la segregación, una exclusividad singular. Muchas gracias por el libro Enlaces y muchas gracias por la invitación. Más aplausos, aplausitos, como digo yo. Muchas gracias, Alejandra, por tu lectura y por transmitirnos las impresiones. Estaba pensando que, bueno, Patricio propuso un título al libro que podría ser De la sexuación a la invención, y el subtítulo que nos ofrece Alejandra, El psicoanálisis, una vía para una exclusividad singular, ¿no? Creo que reescriben ellos también el libro con su presentación, así que muchas gracias. Bueno, ahora nuestro amigo de París, Fabián Feinwax, queremos escuchar tu presentación ahora.
Bueno, muchas gracias. La verdad que una gran alegría estar esta noche en esta presentación de este libro, aunque sea como suplente, pero bueno, en fin, los suplentes tienen un lugar importante también, ¿no? En los equipos, en fin, me siento más titular que suplente, o sea que finalmente es como si hubiera sido restituido cierta legitimidad, digamos, ¿no? Con esta presentación, en fin. De todas maneras, hubiera participado con muchísimo gusto, como lo hice con tantas de las noches, digamos, de enlace, ¿no? Son muchos años de trabajo y efectivamente, como lo dice el título, ¿no? El subtítulo, mejor dicho, del libro, del Zoom al libro, y yo diría y retorno, ya que seguimos con Zoom, y aunque en realidad me parece que en el principio fue también del libro al Zoom, más bien, en Enlace, ya que Enlace publica una revista anual, publica muchas cosas, publicó varios libros, y la experiencia del Zoom efectivamente fue nueva para muchos de nosotros y permitió reencontrarnos con esta nueva modalidad que marca seguramente, diría yo, la entrada en una nueva época para todos, digamos, ¿no? En nuestra civilización. Como fue dicho por Patricio y por Alejandra, es cierto que Enlace fue bastante pionera en el uso del Zoom, ya que pocos grupos, Mónica da la fecha precisa en la introducción, el 6 de abril del 2020, hacían uso de Zoom hasta entonces, ¿no? Hasta ese momento. Ahora se ha generalizado. Puedo contar como anécdota que en esa época, en ese mes de abril justamente del 2020, cuando empezó el confinamiento, yo daba un curso, entre los varios cursos que se daban en la École de la Cause Freudienne, y me acuerdo que algunos colegas y amigos de la École eran un poco reacios a dar clases por Zoom. Recuerdo que la escuela hizo una consulta y dejó a los que querían aventurarse en esta modalidad a probar, a experimentar qué era enseñar por Zoom. Recuerdo también que el presidente de la escuela en ese momento me llamó a los pocos días de haber comenzado el curso por Zoom para preguntarme, curioso, cómo había sido la experiencia por Zoom, si eventualmente se podía generalizar para otros tipos de enseñanza en la escuela. En fin, era como, creo, marco esto simplemente para decir efectivamente, como lo dijo Alejandra en su introducción, la resolución, ¿no?, que tuvo Enlaces desde el comienzo en decididamente hacer, digamos, estas conferencias por Zoom. Algo respecto del estilo del libro, antes de entrar un poco en el detalle de los trabajos, el estilo de conversación presente en el libro, Miquel Basol lo señala en el prólogo, este modo de elaboración colectiva que permite producir una dialéctica que se va leyendo efectivamente, creo yo, a lo largo de los capítulos, ¿no? Miquel señalaba que un trabajo colectivo no quiere decir que haya un sujeto de la enunciación colectivo, un nosotros homogéneo. Por el contrario, me parece, justamente, el lector encuentra enseguida la singularidad de la enunciación de cada uno de los participantes de esta conversación, que se quiere además analítica. ¿Qué quiere decir analítica? Quiere decir justamente supone la modificación de la palabra de cada uno a partir de lo que se lee y de lo que se escucha en la palabra del otro. Y esto me parece que está muy bien introducido por justamente las conversaciones que siguen cada uno de los trabajos y que dialectizan de alguna manera justamente, y esto se puede seguir en la lectura de manera muy interesante, como un S2, digamos, la conversación, a lo que sería el S1, digamos, de los trabajos, ¿no?, de cada uno. En la precup de la lectura del libro, se me presenta entonces como abordando cuestiones de crucial actualidad en lo que concierne a la sexuación, pensada esta justamente a partir de la perspectiva del goce, que es la que Lacan desarrolla en su última y ultimísima enseñanza. Podríamos decir las convergencias y divergencias que esta perspectiva que Lacan introduce puede tener con las culturas queer, con las posiciones LGBTQIR y más, con el discurso trans, y digamos, esto lo plantea el libro en el filo mismo, y esto me parece que es muy importante, en el filo mismo de la complejidad que estas cuestiones tienen, sin ceder en ningún momento al lugar común, sea este lugar analítico, por ejemplo, ya que existen lugares comunes analíticos, a una doxa,
sea esta lacaniana, o simplemente al sentido común, que se encuentra necesariamente suspendido en psicoanálisis cuando se abordan cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y con la sexuación. Todos los textos, me va a ser muy difícil hablar, porque me parece que todos los textos, cada uno con su estilo, se sitúan en el bien decir y el dar a leer los puntos límites a los que se puede llegar en cada uno de los temas que cada uno de los textos aborda. Así entiendo, en todo caso, lo que constituiría una lectura realmente lacaniana de los diversos fenómenos, no solamente clínicos, sino también de los fenómenos que se presentan en la civilización y sobre todo en nuestra civilización actual. Una palabra respecto al título, me parece que Patricio lo recordaba en su intervención, la invención no es ex nihilo en el psicoanálisis, y Mónica misma lo señalaba en uno de los comentarios, en el capítulo 4, en la perspectiva del síntoma, en el análisis, tampoco la invención es ex nihilo, ya que justamente en el síntoma encontramos restos del síntoma con, ahora, digamos, en el momento en que justamente el síntoma pasa al síntoma, con un uso, con un saber hacer que el analizante extrae de él, que permite justamente subvertir la función que un síntoma o los síntomas tenían para el analizante. Quizás la invención lo sea para el escritor. Mónica evocaba también a Joyce, quien ciertamente modificó la lengua inglesa para siempre, al decir de Philippe Solers, apoyándose justamente en las epifanías. En todo caso, en lo que concierne a la sexuación, es decir, lo que atañe al proceso que lleva a ser sexuado, encontramos en los primeros capítulos del libro y en el capítulo 13, sobre las invenciones no binarias, es el título del capítulo, un eje, uno de los ejes principales del libro, que permite pensar a la sexuación, al proceso de sexuación, como una elección forzada de goce por un sujeto, por un ser hablante. Es decir, los avatares de los buenos y de los malos encuentros con el goce y con el impacto que la lengua tiene como otro en el cuerpo. Esto más allá de las identificaciones y de la sola relación con el falo, que fueron los modos en los que Freud abordó la sexuación. Tenemos entonces una sexuación abordada por el lado de lo real del goce, que es lo que permite la última y ultimísima enseñanza de Lacan, y una tensión que recorre el libro y que está presente en este periodo de la enseñanza de Lacan, entre lo binario por un lado, binario presente en lo simbólico, por ejemplo, entre S1 y S2, en la oposición entre falo y la castración, o binario presente entre dos modos de goce diferentes, presentes en el seminario 20, pero por otro lado también en esta tensión encontramos al uno del goce, con el lunarismo presente en la perspectiva que Lacan desarrolla en este periodo, y que constituye una extensión del goce feminismo como tal como Jacques Alain Miller lo señalaba en su curso sobre el ser y el uno. Me parece, y este es el valor del libro, es de mostrar cómo estas dos perspectivas conviven en el seno de los seminarios de Lacan de los años 70, y algunos de los capítulos y las discusiones abordan justamente la tensión tanto de un lado, es decir, del lado justamente de la irreductible diferencia presente en psicoanálisis y en el Lacan de su última y ultimísima enseñanza, como justamente la cuestión del unarismo, digamos, determinando de manera fundamental la sexuación. Recientemente, Jacques Alain Miller señalaba en el último congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis sobre La mujer no existe, que en realidad de lo que se trata en el binarismo sexual es de un real irreductible. Evocaba Jacques Alain Miller la fórmula de la pareja coloreada del seminario 23, cuando justamente esta fórmula muchas veces evocada en el libro y que Miguel Bassols evoca en su bello prólogo, justamente cuando Lacan hablaba de la diferencia entre los sexos, diciendo que en el sexo no hay nada más que el color, lo que sugiere que puede haber color mujer, color de hombre, o hombre, color de mujer.
Es decir, podemos encontrar efectivamente estos dos colores sustituidos. Es decir, hay hombre y hay mujer, y podemos encontrar uno en el otro, pero se trata siempre de uno en el otro y recíprocamente. Existe también, por cierto, y es todo el problema, diría yo, el color del vacío de goce. Y con este vacío del goce deberá el ser hablante proceder a invenciones singulares, que es justamente lo que muchos de los capítulos del libro pone en evidencia. De este modo, entonces, Mónica Torres diferenciaba en una de las discusiones la solución encontrada por ciertos seres hablantes, más, diría yo, frente a un goce presente en el cuerpo que el falo no logra capturar, que frente a una cuestión verdaderamente sexual, cuestión sexual que adviene entonces como el significado, podríamos decir, de lo que el ser hablante no logra significar, y ya no tanto como el significante, es decir, lo que viene a designar justamente lo que es a significar, a simbolizar. Entonces me parece que este malestar, este goce presente en el cuerpo, justamente es lo que lleva a un sujeto a buscar producir un arreglo particular. Arreglo particular que, y el libro creo que lo plantea bien esta diferencia, no es lo mismo justamente que lo que concierne a la dimensión de la invención que un analizante, por ejemplo, a la cual procede un analizante en el análisis. Otra cuestión presente en el libro es justamente la ausencia del universal. Es decir, Blanca lo señalaba en su trabajo, en el capítulo primero, no hay ya universal. Y esto implica, y esta cuestión es fundamental, creo que a partir de acá se despeja otro de los ejes del libro, es justamente lo que Miller llamaba la evaporación del padre, es decir, el hecho que la excepción paterna, digamos, parece no funcionar más ya en nuestra civilización, donde justamente lo simbólico está en decadencia. Lo que implica, señalaba Blanca, lo que implica como consecuencia una cierta feminización del mundo, es el tema desarrollado por Miller. Blanca evocaba, creo, a Patricio justamente en este punto, donde Patricio Álvarez recortaba la tan discutida cuestión justamente de la feminización del mundo para ubicar lo que Patricio llamaba el forzamiento de la excepción. Me parece muy importante esta cuestión del forzamiento de la excepción, porque justamente lo que aparece en esta feminización del mundo es que cada uno podría ser llamado, o aparece como la posibilidad a cada uno de ser llamado a encarnar esta excepción justamente del lado de la excepción femenina, es decir, de la que Lacan sitúa del lado derecho de las fórmulas de la sexuación, y no ya como una excepción que permite defundar el todos. En nuestra época en la que el otro no existe, y esto se refleja justamente en que no hay uno que funcione como excepción, que confirme la regla, lo que deriva es, en la segunda característica, es que no hay entonces un todo universal, y este forzamiento de la excepción llama a cada uno a poder colocarse en el lugar de esta excepción. Lo que es muy interesante, me parece, y esto fue evocado en uno de los trabajos en el libro, es que esto también toca no solamente el lugar de la mujer como efectivamente de la posición femenina, como ubicándose de manera particular justamente como excepción, sino también el lugar del hombre. Es decir, cómo, digamos, pareciera ser que ya no se sabe lo que es ser un hombre, digamos, y cómo, de alguna manera, lo que aparece hoy en la civilización es el lugar del hombre mismo cuestionado, como si se tratara entonces, y esto es lo que los masculinismos, por ejemplo, proponen, un llamado a reinventar la masculinidad a partir justamente de este modelo excepcional, digamos, del lado femenino, y el contragolpe a esto, que son los movimientos, digamos, como los incel, los solteros involuntarios, es decir, el contragolpe al hecho que efectivamente un retorno, digamos, a un machismo, pero un machismo, podríamos decir, de semblante, a un machismo, digamos, artificial, que intenta restaurar el lugar del hombre allí donde justamente la excepción paterna ya no permite fundarlo, ¿no? Parafraseando a Lacan, quien lo escribiera respecto de la locura, no adviene loco quien quiere, podríamos decir, no adviene tampoco excepción quien quiere. Es decir, hay un problema respecto de la excepción, hay que lograrlo, ¿no? Y creo que esto produce, además, algo que Lacan señalaba justamente en televisión,
cuando decía que en el extravío de nuestro goce no hay ya un otro para situarlo, lo que produce fantasmas inéditos. Me parece que estos fantasmas inéditos en la civilización evocan justamente la posibilidad de dar curso a estas locuras, digamos, que llevan a los seres hablantes a, por ejemplo, a sujetos trans, a buscar, digamos, tener, digamos, mujeres que transicionan a hombres, poder, digamos, tener hijos justamente como hombres, ¿no? Es decir, poder tratar de inscribir en el otro algo que tiene que ver justamente con un fantasma inédito, ¿no? Y que esto tenga curso, digamos, en nuestra civilización. En el capítulo 5, Graciela Schnitzer señalaba también, respecto de este punto, que el género mismo parece evaporarse de manera homóloga y concordante a lo que sucede con la función del padre en nuestra civilización, es decir, la desaparición misma del género. María Leonor Solimano va en el capítulo 13 hasta proponer un mundo sin género, que es efectivamente lo que propone, por ejemplo, el xenofeminismo, es decir, uno de los feminismos ciber, digamos, muy presentes hoy en Inglaterra sobre todo. Es decir, la llamada perspectiva de género, que propone deconstruir la partición binaria clásica para multiplicar las posibilidades de nombrarse sexuado, incluyendo el nombrarse como asexuado. De esta manera impulsa un desplazamiento de la diferencia a la diversidad. Se produce entonces un viraje hacia justamente lo transgénero, es decir, a un decir más allá justamente de él. Y a partir de aquí se despeja otro de los ejes que recorre el libro y que cristaliza en algunas discusiones sobre justamente el estatuto del goce y de la identificación al síntoma que se obtiene en el final de análisis, lo que Jacques Alain Miller llamó la identidad sintomal, identidad que busca cernir un agujero que no se confunde justamente con los significantes amos que el sujeto logró despejar en su recorrido analítico, y de la diferencia de esta perspectiva con el uso del goce sexual como pudiendo reunir a sujetos que se identifican a estas prácticas y que a partir de una insignia de goce hacen lazo social constituyendo comunidades de goce queer, por ejemplo. Podríamos decir que en la serie LGBTQIR+, esta serie no es equivalente a la serie que hacen los analistas como dispersos desparejos en una escuela. Solo comparten el más del final, justamente la posibilidad que pueda haber siempre uno más que se incluye a la serie. Nuevos analistas que hayan puesto a prueba el resultado de un análisis y de cómo se las han arreglado con este resto de goce irreductible una vez que han resuelto su relación con el otro, como lo dice Miller en El ser y el uno. Pero lo importante aquí es recordar, me parece, como lo hace Pablo en una de las discusiones, que el recorrido de un análisis va del otro al uno, y que esto ya hace una diferencia con los movimientos queer, por ejemplo, quienes desconocen al otro, al gran otro, en su manera de nombrarse. Y este mismo movimiento, efectivamente, es el que efectúa Lacan en su enseñanza, es decir, la enseñanza, como ustedes saben, que va del otro al uno, lo que permite de alguna manera convivir en el seno mismo de su enseñanza las dos perspectivas, pero que una no es sin la otra. Y me parece que es muy importante esta indicación que da Pablo respecto de cómo pensar justamente la relación del otro con lo uno, allí donde justamente en muchos movimientos queer de lo que se trata es de, digamos, nombrarse a partir del uno del goce separado justamente de toda alteridad, y donde la alteridad, la dimensión segregativa, por ejemplo, de las comunidades queer, es justamente excluir al otro, aunque más no sea justamente al otro femenino en tanto tal, o bien, por ejemplo, a lo que se llama, digamos, la norma heterosexual, pero justamente como una norma imperante que se encuentra entonces segregada al revés, digamos, en un movimiento de inversión. Nada es más peligroso que las confusiones que atañen al uno, nos recuerda Gabriela Rodríguez en su excelente artículo, citando a Lacan en Lo peor. Lo que puede producir este movimiento de autoengendramiento, de autodeterminación, soy lo que digo,
un nuevo cogito, podríamos decir queer, sin otro, distinto entonces del movimiento de un análisis donde se trata de ir del otro al uno del goce, sin desconocer entonces las determinaciones, las sobredeterminaciones del síntoma, por ejemplo, para hablar como Freud. Gabriela Rodríguez citaba que en su libro, recordaba que en su libro Exsexo, Catherine Millot decía ya que el transexual era el síntoma de la época. El Catherine Millot, que fue muy criticada además por muchos autores queer, porque justamente el libro se llamaba Ensayo sobre el transexualismo, y era entonces el sufijo ismo que planteaba problemas. Si hay algo en el transexual justamente que se pone en evidencia es la relación de extrañeza del sujeto respecto a su cuerpo, decía Gabriela Rodríguez, y cómo de lo que se trata allí es de encontrar un arreglo posible con ese cuerpo. Por supuesto, esto es válido para todo ser hablante, pero digamos en el sujeto transexual lo que aparece es esto evidenciado de una manera cruda, más directa. El otro, de alguna manera, siempre participa de esto, aunque se lo rechace, y cuando se lo rechaza más enfáticamente, sobre todo, por ejemplo, en algunos casos de niños trans, donde parece no haber una determinación por ningún otro, como si el otro no existiera. Ausencia, entonces, de sobredeterminación por el otro, que retorna en lo real de la autodeterminación del joven ser hablante, que enuncia «soy lo que digo», como lo propone el título de las próximas jornadas de la École de la Causa Freudiana. Cortocircuito que no encontramos en la reducción del otro en un análisis hasta llegar a lo uno del goce, y a su dimensión irreductible que permite nombrar el síntoma. Esta diferencia entonces es fundamental con el abordaje queer del goce, en el cual tanto la autodeterminación como el lazo social se producen a partir de la imaginarización del goce, reducido a su dimensión sexual. Lacan evocaba esto al final del seminario 19, que el goce sexual es una imaginarización del goce y no es efectivamente lo que él entendía por el goce mismo. Por cierto, el proceso de nominación es aquí muy importante. Blanca lo recordaba en una de sus intervenciones, en tanto que es el modo en que el ser hablante tiene de nombrarse en el Lacan de RSI. Nominaciones que se sustituyen entonces a las identificaciones, Blanca lo recordaba, identificaciones están en juego en la sexuación en la obra de Freud. Pero esta nominación se hace a partir de un innombrable, que a la manera de soy eso, ese goce que me nombra como ser, no es el mismo que una práctica sexual a la manera de las comunidades queer pone en juego, aun cuando se trate de un saber hacer con el cuerpo sexuado. Encontré releyendo los capítulos del libro que la cuestión de la histeria rígida, por ejemplo, que introducía Blanca, es muy interesante para pensar estas cosas. Es decir, la histeria sin nombre del padre, cuya rigidez se sostiene en un acontecimiento de cuerpo, que evoca justamente la dimensión pulsional. Lacan, como saben, introduce la histeria rígida en el seminario 23 para complicarnos un poco las cosas y llevarnos a pensar la neurosis a partir de una experiencia de goce, por fuera incluso, podríamos decir, de la represión, o incluso de la represión primaria, es decir, como lo dice Blanca, se trata de tener un cuerpo antes de su imagen, de la imagen del cuerpo, es decir, de la imagen del estadio del espejo. El acontecimiento del cuerpo aparece entonces como fuera de sentido, en un goce primario que el inconsciente se pondría a cifrar. Esto permitiría responder a muchas histerias contemporáneas de la época del declinio del nombre del padre, tal como se presentan algunos sujetos en el análisis, y Blanca se preguntaba si es lo que queda de una histeria al final de un análisis. Es interesante porque me parece que Gustavo de Sal contesta a esta pregunta en una conversación en la intervención, cuando Gustavo de Sal participó, preguntándose si se podría hablar de un goce primario por fuera de la represión en la neurosis, porque si fuera el caso, tendríamos entonces un caso similar al de las culturas queer, es decir, un goce nuevamente pensado sin el otro, lo que en la neurosis es difícil.
Entonces vemos aquí de vuelta el mismo, digamos, la misma tensión existente justamente entre Lacan, que introduce la histeria rígida como un acontecimiento del cuerpo, marcando, digamos, lo real del cuerpo sin lo imaginario y sin el sentido, una vez que, digamos, antes que el sentido justamente se ponga a trabajar y a significar vía el inconsciente, a descifrar este real, pero en realidad pensarlo así es complicado, porque justamente este evento, digamos, de cuerpo como real, se deduce también del trabajo de descifrado del inconsciente en un análisis. Es decir, es en el apre-coup justamente de este trabajo que se puede aislar este evento de cuerpo que golpeó el cuerpo en el encuentro, digamos, con la pulsión. Entonces, me parece que es muy difícil pensarlo uno sin el otro. Entonces, por eso digo que Lacan nos deja estas dos posibilidades, pero me parece que Lacan lo puede plantear justamente en el Seminario 23, porque es un poco en el apre-coup de todo lo que ha desarrollado justamente respecto del uno del goce, como lo que se despeja a partir de la relación con el otro. Creo que el libro alcanza su clímax en el capítulo La Penélope de Joyce, donde Mónica da una muy interesante lectura del monólogo de Molly, anudando a este comentario recuerdos de su vida de manera muy singular y muy entrañable. En fin, quedaría muchas cosas para decir. Claude Cahn, por ejemplo, trabajado por Alejandra Antuña, la Leonora Carrington, que Adriana Tirken nos presenta de una manera muy interesante, en este movimiento de extensión, digamos, del psicoanálisis en extensión, más allá de lo que el libro mismo puede situar en torno de la sexuación, ya que efectivamente el arte es algo muy presente, en el arte, la literatura está muy presente en el movimiento de enlaces. Es un libro que marca una escansión fundamental, me parece, para enlaces mismo. Me parece que justamente es interesante en la elaboración colectiva analítica, en el espacio que es este Ateneo, cómo justamente este libro va a intervenir. Me parece que seguramente va a marcar un corte fundamental, pero también en el panorama, digamos, que ofrece de la lectura actual lacaniana, de las distintas formas que toma la sexualidad y la sexuación en nuestra época. Quería simplemente para concluir decir que cuando leía el libro me decía que este libro tiene además un rasgo muy argentino, una enunciación muy argentina. Me acordaba de algo que decía Borges respecto de qué es lo argentino, pero lo fui a buscar y no lo encontré. Borges creo haber leído, pero quizás lo inventé yo a partir de la lectura de Borges, ya que no lo encontré. Borges decía que ser argentino es una forma particular de dialogar con lo universal. Y me parece que justamente en este diálogo con lo universal hay algo muy de enlaces. Lo que encontré de Borges es una cita que es muy interesante respecto justamente de cómo los autores, y ya que se habla mucho de Joyce en el libro, cómo los irlandeses pudieron justamente introducir en la literatura inglesa una preeminencia muy particular, con los autores, digamos, que son más importantes de la literatura, muchos autores muy importantes de la literatura inglesa, como Shaw, Berkeley y Swift, justamente pudieron, porque tenían una relación, digamos, de extimidad con la lengua inglesa, pudieron justamente renovar y innovar en la cultura inglesa. Decía Borges, creo que los argentinos, los sudamericanos en general, estamos en una situación análoga. Podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener y ya tiene consecuencias afortunadas. Creo que la irreverencia es un rasgo interesante, no tiene tanto que ver con el otro, diría yo, sino simplemente justamente con esta posibilidad de sostener preguntas, ¿no? Creo que, no sé si Blanca o Patricio lo señalaban en su intervención, es decir, algo que justamente poner a trabajar y poner a preguntar algunos conceptos que parecen evidentes en psicoanálisis, tiene algo también mucho que ver con el estilo de enlaces. Así que, bueno, la verdad que celebro la aparición de este libro y espero los próximos a venir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Fabián, por la presentación. Aplausitos también por la interpretación, ¿no? ¿no? Los irreverentes, enlaces y los irreverentes, y esto de
una forma particular de hablar con lo universal, ¿no? También propusiste un título para nuestro libro, ¿no? Una lectura lacaniana de los fenómenos de la civilización. Se ve que inspiramos mucho, me da mucho gusto. Lacan decía que, Eh, perdón, discúlpame, Lacan decía que sí. Freud lo había empujado a la irreverencia. Ujú. Bueno, caramba. La irreverencia, no solamente esta borgiana tiene cierta dignidad, sino que creo que en Lacan también. Ujú, ujú. Pero Sí, ciertamente ser irreverente de la buena manera, ¿no? esa también, ¿no? Ser irreverente de la buena manera. Por suerte estuve viendo en los cuadraditos que me permite el Zoom ver a muchos de los autores. Vino Mariana Gómez, está Gabriela Rodríguez, bueno, además de los habitué de enlaces, me da mucho gusto que estén aquí. Hay Blanca Musachi levantó la manito, así que me parece que quiere intervenir. Hay una intervención también en el chat que surgió mientras hablaba Fabián. Alexia García plantea que un modo extremo del rechazo al otro es nombrar cisgénero a los no trans como nuevos modos de segregación. Y bueno, no sé, Blanca, ¿querías decir algo? Sí, hola, ¿me escuchan? Buenas Hola. noches. Bueno, siempre es un gusto cuando puedo acompañar las actividades de enlaces que acompaño antes del Zoom. Acompaño las publicaciones, los libros. De hecho, un libro muy importante para nuestro trabajo en el Observatorio de Género ha sido el de Transformaciones, ¿no? Que estuvimos trabajando desde el 2017. Entonces, celebro la aparición de este nuevo libro que ya tengo conmigo. Todavía lo he mirado un poco, todavía no lo he leído, lo elegí así en algunos puntos, porque es un libro, como decía Alejandra, un libro de 500 páginas, que tiene mucho material ahí para aprovechar. Y lo que quería decir es que lo que me gusta, no voy a hablar del libro porque no lo he, digamos, no lo he leído así como lo han leído los presentadores todavía. Lo que quería destacar es el estilo que me gusta de enlaces, ese estilo de conversación que siempre proponen. Y yo no sé si es de irreverencia. A mí lo que me gusta es cierta posición que no tiene nada que ver con la infatuación. Eso me gusta mucho de ustedes, cómo trabajan las cuestiones que no saben a partir también de lo que saben, ¿no? Entonces, eso causa entusiasmo, me encanta cuando puedo estar. Así que bueno, los felicito y nos seguiremos encontrando. Gracias, muy lindas tus palabras también. Sí, lo que más nos gusta es generar entusiasmo, así que si eso logramos, bienvenido sea. Bueno, el problema del entusiasmo es que son 500 páginas después. Hay que hacerse cargo del entusiasmo que uno genera, ¿no? Nos gusta conversar y entonces, bueno, decanta en eso. Fueron 3 presentaciones excelentes, 3 impresiones personales de su lectura. Espero que entusiasmen también a los futuros lectores. No sé si alguien quiere decir algo, las compis quieren agregar algo. Pablo. Sí, yo quería decir algo. Bueno, sí, podría, varias cosas. Para empezar, bueno, un agradecimiento a Alejandra, a Fabián y a Patricio, y bueno, y Blanca por la coordinación y comentario. La verdad que muy lindo, y los títulos que has rescatado, Blanca, como el subtitulado del libro, me parecen excelentes. Serían como todo un programa de trabajo. Bueno, luego el equipo compilador, que realmente un gusto trabajar
Bueno, un esfuerzo enorme, pero muy, muy agradable y una experiencia memorable, diría. Lo otro que quería decir es sobre la insistencia de las 500 páginas o 500 y pico de páginas. Antes de empezar la reunión, creo que Patricio hizo un chiste en relación a que el libro era un bombón, y Blanca hiciste un comentario sobre que era una caja de bombones, ¿no? Es muy coincidente con a mí la impresión que me da el libro. No me produce el tema de las 520 páginas o las que sean, sino que tiene algo de lo femenino, porque es una por una. Las clases son una por una. Entonces, me parece que cada clase fue trabajada singularmente, con su conversación, y tiene esa posibilidad de leerse de a una. No me parece que sea un libro de 500 páginas. Me parece que tiene esa característica fundamental. Bueno, nada más eso. Te escuché decir la caja de bombones y me acordé de la madre de Forrest Gump diciéndole que la vida es una caja de bombones y que todo depende de cuál te va tocando. Bueno, quizás Invenciones sea un poco así, ¿no? Cuál te va tocando. Ale, ¿vos querés decir algo? Hola, yo Sí, quería... muy cortito. Dale. No, en principio no puedo dejar de sumarme también a lo que dijeron Blanca y Graciela sobre el haber trabajado juntas en la compilación, edición y hacer de clases habladas un texto escrito que respetara lo que cada autor había presentado de su trabajo y lo que había dicho en las conversaciones, que la verdad que me parece que por ahí las leíamos y uno ya no nos acordábamos exactamente de la clase y eran de una riqueza extraordinaria. Y bueno, agradecerle a los presentadores. Yo pensaba un poco en los términos de esto que Fabián decía se me había ocurrido lo mismo, que era del suma al libro y retorno, y que es como los primeros es como no los primeros lectores, pero digamos, son los primeros lectores que escuchamos lo que les pasa o públicamente en relación al libro. Entonces me parece que tiene algo, a mí me resulta siempre muy interesante decir de lo que se arma, lo que se dijo en la clase está perdido, el trabajo de compilación también, quedó un libro al encuentro con los lectores. Y me parece, creo que Ale Gleis decía, ¿no? De lo que despierta en cada uno como lector, me parece que eso es lo interesante de algo que ya es de enlaces, es un seminario, es el libro, pero es un libro con el que alguien se encuentra y bueno, verá lo que provoca en cada uno. Eso me resultó al escucharlos así, esa cosa como ajena ya a nosotros mismos, ¿no? Y está bueno eso. ¿Puedo decir algo? Sí, Fue ¿por qué no? un gusto escucharlo a los tres, ¿eh? Y a vos, Blanca, bueno, como siempre. Pero la verdad que fue una hermosa presentación del libro, ¿eh? Muy hermosa. Gracias. Linda, María. Pablo, te doy la palabra. Sí, No sé, voy a ver. ¿Me pueden escuchar bien? Porque yo me veo como con una imagen un poco borrosa. Pero bueno, si Sí, me está escuchan, difuso. Sí, bueno, no algo, importa, el registro imaginario está ahí un poco suelto, me no parece. importa si mi imaginario está Fantasmeado, está borroso, si me fantasmeado, pueden Pablo. escuchar. Sí, Sí. perfectamente. Ok, y lo que quiero solamente agregar, agradeciéndoles enormemente la coordinación de Blanca y las presentaciones de nuestros queridos amigos invitados a presentar este libro, tiene que ver con eso, si pueden escuchar un poquito algo de lo que yo pueda agregar, porque me parece que esto tiene algo de enlaces, ¿no? Es decir, de darle un lugar, una seriedad, una importancia a la palabra del otro, y no solo eso, sino atreverse a hacer una lectura, una intervención, una interpretación, una reescritura de la palabra del otro en la conversación. Eso me parece que lo solemos hacer
Quizá mucha gente no lo conocía porque no salía publicado. Las conversaciones entre nosotros en los seminarios no salían publicadas en general en la revista Enlaces. Pero me parece que ustedes han hecho un ejercicio muy parecido al que intentamos cada vez que nos juntamos a debatir sobre el psicoanálisis o sobre el tema que sea. Yo les agradezco mucho que se hayan tomado tan en serio nuestras palabras en este libro y hayan hecho, nos reinventaron títulos, hicieron lecturas nuevas, nos auguraron nuevos libros. Bueno, todo eso la verdad es que es lo que yo esperaba que ustedes hicieran y se los agradezco mucho, porque va en el mismo tono con el que conversamos y con el que intentamos establecer, gracias a las compiladoras, también este libro. Así que muchas gracias, amigos de Enlaces, por cómo lo han presentado este libro. De nada. Bueno, yo agradezco a Patricio que me haya ayudado tanto con la coordinación, no hubiera sido posible sin él. Así que compartida la coordinación. Un gusto enorme y también, bueno, ya agradecí antes las presentaciones y sigo agradeciéndolas porque fueron muy buenas. Recién escuchaba y decía, bueno, ahora tenemos que ver dónde vamos a publicar estas presentaciones del libro, porque realmente fueron muy ricas. Seguramente, tenían el rasgo... Seguramente en la revista Enlaces puede ser. Acá, ya que la tengo a Alejandra como presentadora estelar del libro, hay muchos en el chat que están preguntando cómo se consigue el libro en Brasil, cómo se consigue en México. Así que si por alguna plataforma lo encuentran en ebook. Lo pueden comprar tanto en la página de Grama o en las librerías de Argentina, o por ebook en todas las plataformas de venta, Amazon y Apple, Baja Libros, hay millones de plataformas de venta de ebook donde lo pueden conseguir. Por ahí para el exterior es más fácil comprarlo por ebook. ¿Se escucha? Sí, se escuchó muy bien. Sí, quedamos todos así como mudos escuchando cómo conseguir el libro. Yo creo que consiguen en todas las plataformas. Bueno, creo que con eso quedó respondida la inquietud de lo que genera el Zoom, justamente, ¿no? Ese efecto de que gente de otros lados lejos quiera conseguirlo, está bueno, y creo que lo han generado ustedes también con la presentación, con esa lectura desde el rasgo personal, que bueno, tuvo un lindo efecto que también es que la gente quiera leer este libro. Creo que no hay nada más que agregar, no sé si quiere alguien más decir algo, pero... No, gracias por la invitación nuevamente, fue un lujo. Y la verdad que recomendamos el libro, porque es como decían, a mí me parece que esta expresión, la caja de bombones, me parece que va justo, porque uno puede entrar al libro por donde quiere. Agarra el índice, lee los títulos y puede ingresar según sus intereses, ¿no? Cada una como una especie de colección de ideas acerca de lo que el psicoanálisis puede decir acerca de las invenciones en la sexuación. O sea que son 520 páginas, pero uno puede leerlo de atrás para adelante, de adelante para atrás, empezar por el medio. Me parece que eso es algo que le da también un valor. Se puede leer incluso como los pensamientos de Pascal, o sea, uno puede entrar por cualquier lado y... Efectivamente, y como lo decía Graciela también, efectivamente los capítulos es una unidad, digamos, en sí misma, ¿no? Que tiene, digamos, toda una lógica que efectivamente lleva a querer leer más, digamos, a leer más porque, digamos, algo de efectivamente de esto femenino, ¿no? De uno por uno, un capítulo por cada capítulo con su conversación, que invita, digamos, a querer saber más. Sí, y me parece también importante que las 520 páginas valen la pena cada una, o sea, un poco en la línea de lo que decía Graciela, pero me parece que no hay, por lo menos en todo lo que leí, no hay ninguna parte que uno diga, uy, que embole o uy, que no sé qué, sino que es en general, cada uno de los capítulos para mí ha sido de un gran aprendizaje.
¿Qué decías, Ale? Perdón que te Eso. interrumpí. Y además las conversaciones, ¿no? Las conversaciones le agregan, en general las conversaciones en los libros medio que uno las saltea a veces, ¿no? Y acá son, reduplican el texto, digamos, ¿no? Hay algo donde hay mucho a aprender de las conversaciones mismos y de los diálogos entre los participantes. Eso realmente es algo que me parece que le da un valor superior, digamos, ¿no? Como que pone en valor los mismos textos. Entonces, las conversaciones son una pieza fundamental. Sin las conversaciones no sería el mismo libro. Bueno, ese fue todo el esfuerzo, además de, como decía Patricio, captó esto de tratar de que no haya conversaciones que uno diga, uy, qué plomo esto, se establecieron de modo tal que sean legibles, que sean interesantes. Sí, se nota el gran trabajo de la edición, se nota, eso se nota. Muy Sí, claramente. me parece que eso, el trabajo de la edición en relación a la dimensión de lo escrito y la dimensión de lo oral, o sea, cómo cada capítulo tiene el valor de que cada texto es un texto escrito, no tiene la característica de lo oral, que por ahí muchas veces, no sé, se pierde el peso de lo dicho cuando tiene una forma muy hablada, sino que tiene el peso de lo escrito cada capítulo, y después la conversación tiene la forma más liviana de lo oral y de la conversación, del retomar las ideas de cada texto escrito. Así que me parece que es muy interesante cómo ubicaron las dos cosas, lo escrito y lo oral, articulado, digamos. Bueno, llegó a destino entonces, y de la buena manera, ¿no? Que era lo que nos habíamos propuesto con la compilación. Bueno, ha sido un placer enorme contar con sus presentaciones. Yo voy a ocuparme de que esto tenga también un buen destino. Y nosotros nos volvemos a encontrar el martes 16 de mayo con la partición de las mujeres. Gracias Alejandra, Patricio, Fabián, gracias a todos los que vinieron hoy, autores y no autores. Y un aplauso para El cerrar. lunes 16 de mayo, Lunes 16 de mayo, ¿qué dije? Gracias. Bueno, yo estoy... Lunes 16 de mayo. Sigo ayudando. Gracias, Alejandra. Muy bien, Patricio. Patricio, no sé qué haría sin vos. Ya no coordino. Gracias. Estaría muy Gracias, perdida. Patricio. Venía a coordinar cada tanto. Patricio, coordinamos. Veniste a coordinar enlaces cada tanto, por favor. Gracias, Fabián. Chao, Alejandra, hasta pronto. Patricio. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias.